Cada vez que algo es de enorme valor para nosotros, tendremos un deseo ferviente en nuestro corazón de dar a conocer a las demás personas este tesoro invaluable, para que las demás personas valoren y admiren este tesoro tanto como nosotros lo admiramos y lo valoramos. Lo mismo debe suceder nosotros y aún más en el cristianismo. Aquellos que amamos a Cristo, aquellos que valoramos a Cristo, deberíamos tener un deseo ferviente de que las demás personas valoren y admiren a Cristo tanto como nosotros lo admiramos y lo valoramos. Y es eso lo que pasó en la vida del apóstol Pablo. Y es eso lo que veremos hoy en la carta de Pablo a los filipenses. La iglesia en Filipos comenzó en Hechos capítulo 16. Pablo amaba grandemente a esta iglesia y esta iglesia amaba grandemente a Pablo. Pablo se encontraba en arresto domiciliario en Roma cuando escribió esta carta. Contaba con ciertos privilegios y es por esta razón que la iglesia de Filipo puede enviar a Epafrodito con una ofrenda para Pablo, con algunos regalos y también con un informe de aquellas cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Epafrodito trae un reporte no muy agradable en algunas cosas. Epafrodito le dice a Pablo que algunas personas estaban predicando el evangelio por egoísmo, que Bodia y Síntique tenían muchos conflictos y que algunos hermanos estaban ansiosos por su encarcelamiento. Y Pablo responde esta carta dando grandes palabras de aliento a nuestros hermanos. Y una de las cosas que Pablo comienza a hacer en esta carta es dar gracias por la vida de ellos. Agradecer por la manera en cómo ellos intercedieron por Pablo. Pero Pablo empieza a atender cada una de las problemáticas de esta iglesia de una manera muy clara y sumamente cristocéntrica. Y el primer conflicto que Pablo comienza a tratar en nuestra carta se encuentra en el capítulo 1, donde nos vamos a centrar el día de hoy. Y donde veremos cómo Pablo magnificaba a Cristo y la gran necesidad que nosotros tenemos de magnificar a Cristo sin importar cualquier sea nuestra situación. Versículo 12 del capítulo 1 de la carta a los filipenses. Dice nuestro texto: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Lo primero que hace Pablo aquí es decirle que de todas estas cosas malas que ellos están viendo, como el encarcelamiento de Pablo, Dios ha sacado grandes cosas. El encarcelamiento de Pablo, la persecución de Pablo y de algunos cristianos, había más bien impulsado el corazón de los creyentes para testificar de Cristo. Y una de las preguntas, uno de los problemas que trae Epafrodito de la iglesia en Filipos es el hecho de que ellos están preocupados porque algunos están predicando el evangelio por egoísmo y para traer dolor al apóstol Pablo. Y Pablo responde para alentarlos de la siguiente manera en el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Dice en el verso 18 Pablo: ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esto es sumamente importante porque es como si Pablo le dijera a los hermanos en Filipos: no se preocupen por mí. No se preocupen por estos hombres que están predicando el evangelio por egoísmo o por añadir dolor a mis prisiones. Porque el centro de este asunto no soy yo, dice Pablo. El centro de mi vida y del mundo ha de ser Cristo, y este está siendo anunciado. ¿Por qué es esto lo que se dice de estos hombres? Ellos están predicando por envidia y contienda, pero están predicando a Cristo. Y es esto lo que le interesa a Pablo. Pablo dice: no se trata de que yo sea honrado, se trata de que Cristo sea honrado. Yo no soy de esos hombres que se preocupan mucho por su propia reputación o por ser el número uno. Yo estoy preocupado porque Cristo sea el número uno. Y estas personas están anunciando a Cristo, y eso es lo que importa aquí. Así que ellos han querido añadir aflicción a Pablo. Y Pablo les dice
en el versículo 18, en su parte final, que él más bien se goza, que él más bien se siente feliz porque Cristo está siendo anunciado. Y esto es impactante para nosotros, mis hermanos, porque estos hombres lo están haciendo para que Pablo sufra, pero lo que están haciendo realmente es trayendo felicidad a Pablo, porque a Pablo le apasiona una cosa y es Jesucristo. Y mientras Jesucristo sea anunciado, no importa la manera en cómo lo hagan. El punto es que el evangelio sea predicado fielmente. Aunque estos hombres quieran añadir aflicción a Pablo, esto trae felicidad a Pablo. Lo que hacen estos hombres es muy distinto a lo que pasa en el capítulo 3. En el capítulo 3, Pablo llama a los hombres los enemigos de la cruz. Estos están haciendo algo totalmente diferente. Estos están distorsionando el evangelio. Pero en el caso de estos del capítulo 1, estos están predicando el evangelio fiel y puro. El problema con esto es que lo están haciendo por contienda o para traer aflicción a Pablo. Pero Pablo no tiene problema con eso, porque Cristo es anunciado. Y para Pablo lo que más importa es Cristo. Pero hay algo más que sucede acá. Viene en el verso 20 y dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Pablo dice que su deseo es no ser avergonzado ahora. Quizás los hermanos en Filipos están diciendo: Pablo, la muerte está cerca para ti. Una espada está esperando por ti para cortarte la cabeza. Pablo, ¿qué sucede si te sentencian a muerte? ¿Qué pasará con el evangelio, Pablo? Y Pablo les dice: no se trata de mí. El evangelio seguirá siendo predicado, me encuentre vivo, me encuentre muerto, porque la palabra de Dios nunca ha estado presa ni lo estará. Así que Pablo dice: mi deseo, mientras yo esté en esta prisión, o aunque esté fuera de esta prisión, es que yo no experimente vergüenza. Es eso lo que lo dice en el verso 20. Mi anhelo y mi esperanza es que nada yo sea avergonzado. La vergüenza es esa gran sensación de fracaso. La vergüenza es eso que siente un niño cuando olvida las notas en medio de su exposición en el salón de clase y sus compañeros de clase se comienzan a burlar de él. Así que lo opuesto a la vergüenza es recordar las líneas de ese tema y ser aplaudidos por tus compañeros de trabajo. Así que, por lo tanto, lo contrario a ser avergonzados es ser honrados. Pero es increíble que para Pablo lo contrario a la vergüenza no es que él sea honrado. Lo contrario a la vergüenza, según Pablo, es que Cristo sea honrado. Nótenlo en el verso 20 y podemos seguir viendo cuánto Pablo valoraba a Cristo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Lo único que Pablo quería, según este texto, era que los hombres valoraran a Cristo tanto como él lo valoraba. Y Pablo dice que Cristo pueda ser valorado tanto en mi vida como en mi muerte. Y la pregunta que viene a nuestra mente es: ¿cómo es esto? ¿Cómo puede un hombre expresarse de esta manera? ¿Qué es lo que hay en el corazón de un hombre que lo mueve con tanta pasión hacia Cristo? Y él ahora nos dice que él desea una cosa: no solamente que Cristo sea anunciado, no solamente que Cristo sea dado a conocer en todo lugar, sino que Cristo pueda ser magnificado tanto en su vida como en su muerte. ¿Y cómo es esto? ¿Qué significa que Cristo sea engrandecido tanto en nuestra vida como en nuestra muerte? Pues Pablo en los siguientes versículos lo explica. Veamos el verso 21 y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo un hombre puede decir que el morir es ganancia? ¿Qué existe en el corazón de un hombre que pueda expresarse de esta manera acerca de la muerte? Estas son palabras mayores.
La muerte para nosotros se convierte en una amenaza porque ésta frustra nuestros objetivos en esta tierra. La muerte para nosotros es una amenaza porque la muerte nos roba aquellas cosas que tanto valoramos. La muerte se lleva consigo nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros recursos, nuestro tiempo en familia. Por lo tanto, como la muerte nos roba aquellas cosas que valoramos, por esa razón le tenemos tanto pánico a la muerte. Y hermanos míos, yo siento que este es el temor de nosotros cuando estamos tan cerca de enfrentar la muerte. Y más en nuestros días donde el COVID-19 se ha llevado a tantas vidas en el día de hoy. Muchos de nosotros tenemos miedo porque pensamos, ¿y qué será de nuestra familia? ¿Qué será de nuestros proyectos académicos? ¿Qué será de nuestros proyectos financieros? Incluso, ¿qué será de nuestros proyectos de ministerio? Y cuando la muerte comienza a acercarse a nuestra puerta, comenzamos a sentir cierto pavor, cierto miedo, porque parece que la muerte nos va a robar y nos va a quitar aquellas cosas que tanto valoramos. Pero para Pablo la muerte no era un problema, porque era como si Pablo hubiese tomado todas las cosas que tuviese en esta vida y lo hubiese colocado en una balanza. Y al otro lado de la balanza, Pablo colocó a Cristo. Y cuando Pablo coloca estas dos cosas y las pone en comparación, es increíble cómo puede ver con tanta claridad que Cristo tiene mayor peso. Que aún todas esas cosas que tenemos en nuestra vida, sean proyectos académicos, sean proyectos financieros e incluso nuestra propia familia, no hay nada que se compare con el valor que tiene Cristo. Y es eso lo que pasaba en la vida de Pablo. Pablo sabía que la vida no le iba a robar nada de lo que él valoraba, porque él valoraba más a Cristo. La muerte lo que iba a hacer en la vida de Pablo era abrir una brecha para que él pudiera despertar en la presencia de su Señor y estar en plena comunión con su Señor. Es por esa razón que Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dice, Cristo será magnificado, tanto si muero o si sigo vivo, porque la muerte no me va a robar lo que valoro, sino que me va a acercar aún más a aquello que valoro, porque eso que yo más valoro se llama Jesucristo. Es por esa razón que Pablo no tenía miedo a la muerte. Nosotros deberíamos tenerle miedo a la muerte si realmente valoramos las cosas de este mundo, incluyendo nuestra familia, más que a Cristo. Pero si realmente valoramos a Cristo por encima de todo, no hay por qué temer, porque la muerte lo que hará es llevarnos cargados a los brazos de nuestro Señor. Aquel Señor en aquel en que hemos creído, que perdonó nuestros pecados y que nos ha reconciliado con Dios. Por eso para Pablo, el morir es ganancia. No porque la muerte produzca algún tipo de satisfacción. No, la muerte es terrible. La muerte le roba la dignidad al hombre. La muerte es una consecuencia terrible de la desobediencia del hombre en el huerto del Edén. La muerte no trae ninguna gracia o felicidad a ninguno de nosotros. La muerte trae muchas lágrimas a nuestras vidas y corazones. Miren, hermanos, la muerte le roba todo al hombre, todo aquello que valora, incluyendo su dignidad. Alguien decía que el rico y el pobre en la tumba se encuentran. Por eso digo que la muerte le roba la dignidad al hombre. Cuando nuestros huesos o nuestros cuerpos estén en ese ataúd, el gusano que se está comiendo el cuerpo del rico no dirá que sabe mejor al cuerpo del rico que el del pobre. No, la muerte nos roba absolutamente todo. La razón por la que para el cristiano la muerte tiene algún significado o algún valor, por así decirlo, como lo dice Pablo en Filipenses 1, es porque ésta nos acerca a Cristo. Es por esa sencilla razón. Y es por esa razón que Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Pero no terminó allí. Pablo dice que para él el vivir es Cristo. Pablo, ¿es mejor la muerte que nuestros proyectos? Sí. ¿Es mejor la muerte que nuestra familia? Sí. Porque sencillamente para nosotros, para el cristiano verdadero, lo mejor es Cristo. Y por ende, si Dios decide dejarnos en esta vida, si Dios decide darnos un tiempo más acá, el vivir será ganancia.
por una gran razón, y Pablo lo expone en los versículos 22 al 26. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora ven ustedes la razón por la cual morir es ganancia. En el 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Es esto lo que dice Pablo. Pablo decía, para mí el vivir es ganancia, porque el vivir implicaría quedarme con ustedes. El vivir implicaría estar con ustedes y contribuir al avance y al gozo de la fe de ustedes. Es esa razón por la que a mí me traería gozo el seguir viviendo. Porque yo podré seguir predicando el Evangelio. Podré seguir contribuyendo en el crecimiento y el avance de la fe de ustedes. Y noten la conexión que hace Pablo aquí entre la fe y el gozo. Esto nos enseña que cuando hay fe, hay gozo en nuestras vidas. Pablo tiene un deseo y es que más hombres conozcan a Cristo. Y es que más hombres y mujeres valoren a Cristo y admiren a Cristo. Y esto solo puede venir por medio de la proclamación del Evangelio de Jesús. Pablo dice, si yo me quedo aquí va a ser por un propósito y es servirles a ustedes. Pero no servirles de cualquier manera. Es servirles al testificarles de Cristo. Es servirles al proclamar el Evangelio. Es contribuir en el avance del reino, en el hecho de que se establezcan más comunidades que amen a Jesús. Ese es mi deseo. Que si me voy será gozoso porque estaré con Jesús. Pero si me quedo, esto me trae gozo por el sencillo hecho de que podré seguir predicando el Evangelio, contribuyendo en el avance y en el gozo de vuestra fe, sirviendo a cada uno de los creyentes para que amen y admiren a Cristo tanto como yo lo hago. Hermanos, podemos aprender de esto varias cosas. Uno, cuando Cristo es nuestro mayor tesoro, nuestro único deseo será atraer a las personas para que admiren y amen a Cristo tanto como nosotros lo valoramos. En medio de estos días tan oscuros, nosotros tenemos medios suficientes para dar a conocer a Cristo. En el caso de los días de Pablo eran las cartas, como lo hizo con los hermanos en Filipenses. En el caso de los hermanos en los tiempos de la Reforma fue la imprenta. En nuestros días fueron las redes sociales. Nosotros podemos usar las redes sociales para dar a conocer a nuestro Señor. Para que las personas sepan que sin Cristo sus vidas serán vacías. Siempre experimentarán la insatisfacción, la pena. Pero en Cristo pueden ser saciadas nuestras almas. En Cristo podemos tener un tesoro invaluable de nuestro lado. En Cristo podemos tener todo lo que necesitamos y más de lo que merecemos. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando Cristo ocupa un lugar importante en tu vida, tu único deseo es que otros aprecien a Cristo tanto como tú lo valoras. Lo otro que podemos aprender de este maravilloso capítulo es que solamente para aquellos que valoran a Cristo, para aquellos que admiran y aman a Cristo con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma, solamente para estos el morir será ganancia. Para otros, la muerte será horrenda, porque la muerte les arrebatará sus ídolos y sus tesoros. Pero para el creyente, la muerte sencillamente será una puerta que se abre para tener plena comunión con nuestro Dios. Pero hay algo más que aprendemos de este maravilloso pasaje y de la vida del apóstol Pablo. Y es que cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestro mayor valor, cuando Cristo ocupa un lugar importante en nuestras vidas,
Para nosotros el vivir será ganancia. No por nuestros proyectos académicos o financieros, no por nuestras familias, no porque tengamos o no tengamos coronavirus en nuestra nación, sino porque para nosotros el seguir vivos será una gran oportunidad para servir a los demás. Para nosotros el mantenernos en este mundo un tiempo más será una gran oportunidad de seguir contribuyendo con el avance del reino, predicando el evangelio de Jesucristo, dando a conocer a los hombres las buenas nuevas de salvación, diciéndole a los hombres que sin Cristo están perdidos, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe, para que puedan ser salvos, obtener la vida eterna y más comunidades de Jesús se puedan establecer en este mundo caído. Y más hombres y mujeres en este mundo puedan valorar a Cristo, tanto como Pablo lo valoraba, como nosotros deberíamos valorarlo. Hermanos, que tu meta en este mundo sea magnificar a Cristo. Ruégale a Dios que te conceda la gracia para valorar a Cristo por encima de todo. Que cuando tomes las cosas que tienes en este mundo y las que deseas y las compares con Jesús, puedas darte cuenta que Cristo es mejor.